Muy buenos días a todos, bienvenidos a este robo de carga 2025. Nos acompaña el día de hoy Diego Yustegui, quien nos hace el honor de estar con nosotros. Diego, muy buenas tardes, bienvenido a esta presentación de Crónicas de Carga del Q2 2025. Es un placer tenerte aquí con nosotros. La dinámica que vamos a presentar el día de hoy, junto con Diego, va a ser hacer primero el reporte de robo de carga. Después, Diego nos hablará sobre el transporte multimodal en México, las posibilidades, los retos, los escenarios que está enfrentando para este primer semestre del año y lo que viene para el resto de este 2025. Y posteriormente a eso vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a comentar con este reporte. Adelante, por favor. Muchas gracias. Como es tradicional, nosotros empezamos en Overhaul con el análisis espacial de robo de carga. En esta parte es importante mencionarles que durante el primer semestre el comportamiento se concentró básicamente en dos regiones, en el cuadrante número 4 y en el cuadrante número 3, que comprenden las regiones centro y bajío del país. ¿Por qué estas dos regiones? Bueno, pues atienden necesariamente al movimiento de activos y mercancías que se dirigen a los mercados internos. Estamos hablando que los dos principales mercados internos que concentran básicamente el 80% de la demanda, pues están obviamente en el centro del país a través de estas vías de operación, y los movimientos logísticos, por supuesto, responden a esto, y adicionalmente a la parte del occidente y del bajío del país. ¿En qué porcentaje, la pregunta sería, se concentró? Bueno, pues podríamos decir que, como lo podemos observar aquí en el cuadrante número 4, concentró el 76.8% de los incidentes de robo de carga, es decir, casi una tercera parte, o más de tres cuartas partes de la incidencia delictiva se concentró en este cuadrante, y adicionalmente la parte del Bajío y Occidente. ¿En qué forma se distribuyó? Eso es otra parte muy importante, porque como lo vemos, el tercer cuadrante, que abarca principalmente la región Bajío, aun cuando experimentó una disminución de 1.3% en términos porcentuales, ¿no? Durante el primer, segundo y tercer cuadrante registraron incrementos ligeramente, ¿no? Y el 80%, decíamos, del robo de carga a nivel nacional se concentró en las regiones centro, 54%, y Bajío, en las cuales se encuentran las entidades que se presentaron mayor robo de carga en el país. Es decir, si observamos la ley del Pareto 80-20, básicamente la concentración se encuentra en estas dos entidades. Si empezamos a identificar por consecuencia dónde están estas concentraciones, podemos establecer la planeación del movimiento de nuestras mercancías en términos, obviamente, de la cadena de suministro, adicionalmente el movimiento de nuestros activos, y por consecuencia establecer estrategias en materia de prevención del delito de robo de carga. ¿Dónde, por poner un ejemplo, podemos identificar que hubo una disminución o casi no se presentan en esta relación proporcional de los eventos delictivos en materia de robo de carga? Bueno, pues observemos las penínsulas, ¿no? Para empezar, las dos penínsulas presentan muy poca incidencia delictiva. Si habláramos en términos de porcentajes, estaríamos hablando que entre el 0 y el 5% de los delitos se concentran en estas penínsulas, pero si observamos también la frontera norte, no es un problema endémico el robo de carga en estas economías regionales, con excepción quizás un poco cercano a la zona de Monterrey, particularmente con dirección hacia Nuevo Laredo. Tenemos un pequeño hotspot ahí, una zona caliente. El resto de la entidad no presenta una mayor incidencia delictiva, y ni siquiera el principal puerto, como es Laredo, Nuevo Laredo, presentan una incidencia importante en materia de robo de carga. Podrán presentar, obviamente, algún otro tipo de actividad delictiva, de eso no están exentos. Sin embargo, si hablamos específicamente del robo de activos o de mercancías en movimiento,
estaríamos diciendo que hay una presencia poco importante en estas zonas. Y por el contrario, otra vez deteniéndome en esta parte de los puntos centrales, pues podríamos decir que la región centro, que abarca pues el 54% y el Bajío 26%, concentrarían el 80% de la incidencia delictiva. Adelante, por favor. Ahora, hablemos un poquito, exacto, ¿cuál es el análisis de estas 10 entidades? Empecemos a desglosar. Decíamos, 80% se concentra en el Bajío y en el centro del país, pero ¿cuáles son esas entidades donde se concentran? Bueno, pues estamos hablando del estado de Puebla, el estado de México, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y un poco Nuevo León. Si observamos básicamente el comportamiento que tenemos en este Q2 2025, 87% de los robos registrados a nivel nacional se concentraron en estas 10 entidades. Entonces ya tenemos los 80s, ¿no? Tenemos los 80s entre la región Bajío y Centro, para empezar a tomar una estrategia de intervención dentro de nuestras operaciones, la planeación de la cadena de suministro, por supuesto la protección de nuestros activos, y en consecuencia ese 80%, un poco más, se replica en estas 10 entidades que están concentradas en estas regiones. ¿Cuáles son? Pues decíamos que básicamente 43% de estos eventos ocurrieron en los estados de Puebla y Estado de México, y casi son proporcionales, pero observemos algo que ha venido pasando a lo largo de los últimos años, de los últimos 2 años, que el Estado de Puebla supera prácticamente a la incidencia delictiva que sucede en el Estado de México. Y esto tiene un sentido y tiene una explicación. En el caso del Estado de México, se han generado estrategias de intervención y de colaboración entre el sector público-privado, pero también dentro de las mismas entidades a nivel federativo, federal, estatal y municipal, que han concurrido para generar una estrategia conjunta, y esto permite o ha generado que con el tiempo se vaya disminuyendo relativamente la incidencia delictiva dentro de esta entidad. No han podido acabar con ellos, siguen siendo, por supuesto, representativos, abarca el Estado de México el 20%, pero sí es importante mencionar que ha venido bajando. ¿Cuál es el dato que teníamos anteriormente del Estado de México? Bueno, pues si lo comparamos la gráfica Q2 2025 contra Q2 2024, pues bajó del 22.7 al 20%. Hay una disminución de 2%, pero hubo un momento en que representó casi el 30% de la incidencia delictiva. Entonces, no dejemos de observar lo que sucedió en el Estado de México como una estrategia de intervención, y si bien es cierto, también tenemos una disminución en el Estado de Puebla de 23.5 de 2024 de 19.5 a 23.5, ahí lo importante a destacar es que la actividad delictiva sigue siendo alta. Ahora, hay que también observar este aspecto, y este es un punto importantísimo a considerar. 80% de los eventos de robo de carga registrados como carpetas de investigación a nivel del fuero común y del fuero federal implican un grado o un nivel de violencia. ¿Qué significa esto? Que las conductas que se materializan, las conductas violentas que se materializan hacia quienes conducen estos activos o hacia quienes custodian las mercancías, generalmente conllevan una forma de violencia. Ahora, otro dato que es sumamente importante, porque estamos hablando de 12,000 incidentes durante 2024, es un dato anualizado. Y estamos hablando, por supuesto, de una cantidad importante de eventos. Si bien es cierto, también se ha generado una disminución en la actividad delictiva, y en este primer semestre hay una reducción en cuanto a esos 12,000 incidentes. Es importante mencionarles que otra vez el 81%, para ser exactos, de esos robos son con violencia. Ahora, si consideramos que hay también un incremento en el número de violencia, en el número de homicidios que se están generando contra los operadores, hemos registrado en los 2 últimos meses al menos
8 incidentes donde han privado de la vida a los operadores. Quiero destacar también que el 80%, otra vez, el 80% de estos homicidios violentos se dan con arma de fuego. Y esto se corresponde, por supuesto, con lo que está sucediendo en las vías de comunicación. Con esto quiero decir que hay un nivel mucho más alto de violencia y que ese nivel de violencia está afectando a la vida o está como bien jurídico tutelado o está afectando, por supuesto, a las personas, a la actividad de las personas, pero también está lesionando, obviamente, a estos operadores o a estos custodios. Entonces, tomemos en cuenta eso porque es importante no perderlo de vista por el efecto que está teniendo, por supuesto, en las operaciones y en la alteración de las cadenas logísticas. Muy bien, regresando al dato, 43.5% de la incidencia ocurrió en los estados de Puebla, decíamos, que incrementó, Estado de México, que disminuyó, los cuales históricamente se posicionan en primer y segundo lugar, pero ahora, por supuesto, Puebla supera desde hace más de un año aproximadamente a el Estado de México. Los estados de Puebla, Guanajuato, también, atención, porque ahí tenemos regiones de Guanajuato, Michoacán, Veracruz y San Luis Potosí, mostraron incrementos con relación al Q2 2024. Ahí lo podemos observar en la gráfica y particularmente podríamos decir que en el caso de Puebla este aumentó 4 puntos porcentuales. Michoacán y Veracruz, atención con Michoacán porque está incrementándose también la actividad delictiva y está dirigida no solamente a la parte de los contenedores logísticos, sino también al robo de madrinas, ¿no? Al robo también de productos agroindustriales. A este también aumentó junto con Veracruz en 2 puntos porcentuales. Y Guanajuato y San Luis Potosí, también atención con San Luis Potosí y con Guanajuato, porque también estos representan un punto porcentual cada uno. Podríamos decir que están estables, pero no hay una disminución, ¿no? A pesar de los esfuerzos que son muy importantes por parte de las autoridades, estas entidades no han logrado disminuir. Entonces, lo que vemos es prácticamente una compensación. Si bien es cierto, el Estado de México está bajando, hay entidades que empiezan a subir, no muy alto, como decíamos, Guanajuato, San Luis Potosí, otras entidades que representan un incremento un poquito más alto, Michoacán y Veracruz, y finalmente Puebla, que es el principal dolor de cabeza de las operaciones que se presentan, de las operaciones logísticas a nivel nacional. De carga. ¿Ha cambiado? Sí, definitivamente. Tiende, obviamente, a desplazarse en cuanto a días, en cuanto a horarios, dependiendo, por supuesto, de las estrategias de prevención que generen las autoridades. Lo que sí podríamos decir es que el 83% de los robos de carga se presentaron entre lunes y viernes. Esta parte es fundamental, toda vez que cuando tenemos actividad profesional de grupos delictivos que pueden tener pues un portafolio de actividades delictivas relacionadas con el secuestro, con la extorsión, con el robo de productos o el huachicol, ¿no? O de productos de hidrocarburos, o adicionalmente también relacionados con la actividad de robo de carga, podríamos decir que esta es una actividad profesional y responde necesariamente a la disposición de mercancías que se encuentran en las vías de comunicación de las entidades que mencionábamos hace un ratito, que integran básicamente estas dos regiones, centro y bajío. El pico de la actividad delictiva se registró particularmente en una franja mucho más estrecha que es de martes a viernes, donde se integra el 72%. Entonces, empecemos a observar coincidencias en cuanto a la actividad delictiva de los horarios, pero también desde el punto de vista espacial. Decíamos que el 55% también de los incidentes se dieron en un horario nocturno, entre las 18 y las 6 de la mañana. Ergo, si por ejemplo nosotros empezamos a tener una operación normalizada, nocturna, porque consideramos que puede ser, pues obviamente, idónea para nuestras operaciones logísticas, el nivel de riesgo es prácticamente superior. Existe la posibilidad en un 50% o más de que te suceda un evento delictivo, por dos consideraciones. La primera de ellas es que hay menos unidades en tránsito, por consecuencia, la probabilidad de que seas víctima es mayor. Y la segunda de ellas es que por sí misma la actividad delictiva en ese horario es superior. En consecuencia,
la posibilidad de que te suceda, por supuesto, es bastante alta. ¿Qué tenías que hacer? Bueno, pues lo que hace muchos años se estableció por parte de las líneas transportistas, de los operadores logísticos, que decidieron también pues tener ventanas de tiempo donde poder circular entre horarios de la mañana, en los primeros horarios de la mañana, hasta las 17, 18 horas quizás, donde se resguardan en alguna pensión, en algún sitio, y generalmente reinician actividades al siguiente día a las primeras horas del día. Entonces, lo que tenemos aquí es una vuelta, otra vez, a los horarios nocturnos de los grupos delictivos a nivel país. Ojo, porque esto puede variar, por supuesto, dependiendo de la región, dependiendo de la entidad o incluso de la vía de comunicación. Entonces, 25% adicional a esto, podríamos decir que los de los delitos fueron entre la mañana, entre las 6 y las 12 horas, y 27% de los robos de carga se presentaron entre las primeras horas del día, entre las 3 y las 7. En consecuencia, transitar de noche es un verdadero riesgo, ¿no? Entonces, eso es un dato importante. ¿Qué tendrías que hacer para lograr definitivamente que si tienes que tener una operación nocturna, pues tienes que incrementar obviamente tus capas de seguridad desde el punto de vista de las capas de seguridad electrónica, que quizás las capas de seguridad física, las capas obviamente que están relacionadas con la custodia de estos activos que se encuentran en tránsito en horarios nocturnos, pero no puedes usar obviamente el mismo nivel de tecnología, ni la misma prioridad, obviamente, en el monitoreo, cuando tienes una unidad transitando por la noche en estas vías de alto riesgo, en estas entidades que mencionábamos, que obviamente estar transitando en estas franjas de tiempo o en estas ventanas de tiempo donde los delitos disminuyen. Ahora, veamos el siguiente slide, por favor. En cuanto al robo de carga por tipo, no, creo que nos saltamos uno, ¿eh? A ver, por favor, regresamos. Ok, adelante. Muy bien. En cuanto al robo de carga por tipo de producto, pues tenemos algunas novedades que son muy importantes y quiero mencionar también al mismo tiempo que también está cambiando el tipo de modalidad o el tipo de modo de operación. Entonces, si hablamos por tipo de producto, en esta gráfica de pastel, lo que podemos observar es que una tercera parte de la incidencia delictiva se concentra en el sector de alimentos y bebidas. Pero la pregunta sería, ¿ha cambiado? Sí, definitivamente. Hablemos, para empezar, de los 3 tipos de productos más robados en este segundo trimestre. Bueno, estos fueron, en primer lugar, como decíamos, alimentos y bebidas, 33%. Le sigue construcción e industrial. Atención con eso, porque también, obviamente, esto puede estar relacionado también con algunos factores en términos de extorsión. Este sector está muy diezmado por los grupos delictivos también que se dedican de delincuencia organizada a la parte de construcción industrial, la venta de estos productos y en consecuencia también, si se vuelve un producto caliente, pues obviamente también se va a reflejar en el robo que se genere en las vías de comunicación. Y otro punto es el misceláneos, que abarca el 7%, ¿no? Si comparamos los cambios porcentuales en la distribución de los robos por 3 tipos de productos con relación al Q2 2024, se detectó que los incrementos más significativos tuvieron que ver con estos sectores: alimentos y bebidas, metales y cuidado personal. Ojo, ahí les va. La categoría de metales, atención, aumentó 3 puntos porcentuales. Entonces, pongamos atención también en esto. Estamos hablando de que los productos más robados son acero, aluminio y cobre. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y también tendríamos que conectarlo quizás con el tema del comercio exterior, del costo, obviamente, que representan en el mercado, del incremento de los aranceles que se está dando en estas materias primas, ¿no? Y el acero, pues obviamente es uno en este momento con tasas arancelarias. Aluminio y cobre están dentro de la mira, y en consecuencia esto, por supuesto, tiende a generar un mayor valor de estas mercancías. En donde también se incrementó el tradicional robo del sector de alimentos y bebidas, el cual creció 2 puntos porcentuales. Es decir, venía bajando y vuelve a incrementarse a lo largo de estos últimos meses, y podríamos decir que el principal objetivo, particularmente de los grupos delictivos, son los abarrotes. Y esto, obviamente, la respuesta la saben todos ustedes. ¿Por qué?
porque pues es un producto, primero, que es terminado, es un producto pequeño, que es fácilmente movible. Después puedes colocarlo rápidamente en los sectores comerciales, sectores formales e informales, ojo, estas mercancías, e incluso los pones a competir estos productos contra sus propias marcas. Y en consecuencia también los efectos, obviamente, contra la salud que puedan generar estos productos, también pueden ir, obviamente, en definitiva, a generar un daño a la reputación de la marca, ¿no? Entonces, atención con esto porque es muy, muy importante. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, ha habido una contracción en el mercado de consumo interno. Tiene que ver, por supuesto, con el crecimiento económico que está estancado en el país. Hay 4 motores de crecimiento. El primero tiene que ver, obviamente, con el consumo interno, que está detenido en este momento. El segundo, que tiene que ver con la parte de la inversión extranjera directa, que también está detenida en este momento, derivado, obviamente, de los temas que tenemos con Estados Unidos y de la incertidumbre a nivel global. El tercer elemento, que tiene que ver con la inversión del Estado, la inversión pública que genera, que pararon con las grandes obras y que en este momento obviamente se están retrotrayendo y que obviamente está afectando prácticamente el sureste del país, donde se metió la mayor inversión entre Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Y adicionalmente, el único motor que en este momento está empujando al país y que no ha permitido que caiga en recesión, con una pequeña diferencia, es el sector exportador. Pero el sector exportador también, obviamente, se vuelve un foco de los grupos delictivos. Entonces, si hablamos del mercado del consumo interno, para empezar, podríamos decir que a la contracción, pues obviamente viene una mayor demanda de mercancías que no necesariamente tienen que tener un origen lícito y que se mueven en mercados informales, como son los tianguis, como son incluso las centrales de abasto, ¿no? O cualquier otro medio de comercialización de estos productos. Entonces, atención, porque esto va a seguir incrementando. Ahora, si consideramos, por ejemplo, los productos de exportación que pueden ser del sector agroindustrial, pues, prácticamente podemos hablar que el robo de aguacates, atención, también registró un incremento, ¿no? Con mayor frecuencia. En consecuencia, ahí tenemos, obviamente, una relación de mercado. O sea, al final es una relación oferta-demanda, donde lo que el Estado o lo que económicamente, desde el punto de vista formal, de la economía formal, no se suple o no se surte, pues generalmente los grupos de delincuencia organizada van a tomar el control de esas operaciones para poder generar o sustituir esa demanda. Entonces, atención con eso. Hablando de la categoría de cuidado personal, también experimentó un incremento de 2 puntos porcentuales, siendo los productos para el cuidado facial y de la piel los más robados. Entonces, otra vez, ¿no? Hay una demanda importante de este tipo de productos que no necesariamente por el incremento de los costos, la inflación que se está generando, pues puedan ser adquiridos a través del mercado formal y en consecuencia el modelo sustituto es el mercado informal, ¿no? A través de mercancías que no tengan un origen lícito. Adelante, por favor. Y finalmente, voy a hablar, adelante, por favor, del robo de carga por locación. Aquí también tenemos un cambio, y un cambio muy importante, ¿no? El principal modo de operación hasta el momento utilizado es la intercepción de las unidades de carga. Todos ya lo sabemos cómo lo realizan, 65% de los casos. Pero atención, porque esto ha venido disminuyendo con el paso del tiempo. Y el robo de unidades detenidas, como el segundo modo de operación más común, representó el 34%, es decir, una tercera parte. Anteriormente esto representaba un 25%. ¿Qué significa esto? Que al generarse nuevas estrategias de intervención dentro de las vías de comunicación, los grupos delictivos cambian, hay un desplazamiento del modo de operación y sustituyen el modelo que tenían por otro donde probablemente tengan menos riesgo. Y esto lo están haciendo cuando las unidades se encuentran detenidas. Entonces, atención, porque cuando definimos una ruta en un modelo de prevención y establecemos los puntos y las paradas seguras o medianamente con un grado de seguridad, pues tendríamos que tener también los criterios al momento o los protocolos necesarios para el reinicio de la operación de la unidad con todas las medidas necesarias, por supuesto, para cerciorarnos de que esa unidad no fue tomada, ¿no?
Este modo de operación ha presentado una tendencia al alza a partir del segundo semestre de 2024. Les decía, 25%, y ha venido subiendo, hasta que rebasó más de una tercera parte de este tipo de robo de carga por locación. Vamos a cerrar pues con esto y le vamos a ceder adelante, por favor, con el último slide. Hablaríamos del spotlight de robo de metales. Atención, lo decíamos hace ratito, en el segundo trimestre de 2025, el sector de metales concentró 4% de la incidencia de robo de carga a nivel nacional. Durante este periodo, este sector mostró un incremento de 3 puntos porcentuales. 60% de los delitos enfocados al robo de metales se presentaron, ¿dónde? Puebla, atención, Guanajuato y San Luis Potosí. ¿Qué tienen en común estas tres entidades, además de las otras dos que pues son vecinas, Guanajuato y San Luis Potosí, que integran una región? Tienen presencia de delincuencia organizada, presencia de grupos delictivos de alto nivel en estas entidades que empiezan a operar con un principio básico de selección del tipo de producto para poder incidir, obviamente, en las economías regionales. La carretera que manifestó mayor riesgo para este sector es la México 57. Atención para quienes tienen movimiento de mercancías en esas zonas. Obviamente también la México 45 por la cercanía con Guanajuato. Los patrones temporales señalaron que el 80% de los robos ocurrieron entre miércoles y viernes, disposición de mercancías, y 40% se presentó entre las 3 y las 6 de la mañana. Ojo, están moviéndose de noche. En cuanto al modo de operación, 53% de los delitos pasaron cuando las unidades estaban en movimiento y otro casi 50% al realizar una detención. Entonces, no es segura ni una ni otra. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues obviamente tener un modelo específico de prevención para este tipo de productos calientes, ¿no? Con esto yo estaría terminando. Atención en dos aspectos importantes que decíamos: acero, aluminio y cobre, y las medidas que hoy en día se están imponiendo en la relación, obviamente, comercial entre México y Estados Unidos, y el efecto que va a tener, obviamente, en los activos y en el movimiento de mercancías a nivel de las cadenas logísticas. Pues muy bien, Diego, te cedo la palabra. Perdón por el retraso, pero es todo tuyo el público. Muchas gracias. No, al revés, qué bárbaro. La verdad es que como siempre te aprendo algo, y la verdad es que me encanta cómo hablas de estos temas, y la verdad es que felicidades. Y lo malo de estos números es que todos los sentimos, ¿no? O sea, lo puedes ver en una pantalla, pero sentimos esto, y me quedo con la violencia que hablas de los operadores que están cada vez recibiendo más estos temas, y la verdad es que lo que vivimos en las carreteras es grave, y con los operadores pues día a día se vuelve un poco más violento el tema de los robos y más crítico. Y pues también me quedo con el tema de que no vayamos a Puebla y no vayamos a Puebla en la noche. Entonces imagínate cómo nos cuesta ese tema de parar los camiones todo el tiempo. Entonces es gravísimo. Pero bueno, yo vengo a platicarles un poco más de lo que veo en la logística en México, y más en específico en el tema intermodal, ¿no? Les voy a platicar un poco sobre qué es el intermodal y por qué ayuda a toda la cadena de suministro en México. Un poco la asociación es la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal. Tenemos alrededor de 60 socios. Nuestro objetivo principal es impulsar el intermodal en Norteamérica, no solo en México, sino en Canadá, Estados Unidos y México. Y tenemos todo tipo de diferentes socios, ¿no? Tenemos terminales intermodales, tenemos navieros, tenemos los ferrocarriles más grandes como Union Pacific, Ferromex, tenemos integradores de servicio, tenemos los empresas de autotransporte más importantes de México, logísticas. Entonces tenemos una gama de diferentes socios que pueden tener diferentes objetivos, pero al final del día el objetivo general de todos estos es impulsar el intermodal en México y, como lo dije, en Norteamérica. Sí quiero hablar un poco, y Luis ya lo comentó, pero hay antecedentes muy importantes que están pasando en el transporte general en México, que cambia todo radicalmente de cómo movemos la mercancía y qué está sucediendo. Y Luis lo comentó al principio, o sea, tenemos una desaceleración fuerte de la economía, ya no tenemos ese crecimiento que habíamos tenido en los últimos años, y si no sentimos una recesión, o no hay una recesión técnica todavía, desafortunadamente sí hay una recesión de carga, ¿no? En Estados Unidos se llama mucho como freight recession. Actualmente lo estamos viviendo en México, donde hay esta disminución de carga, por lo que comentó Luis, que ya no hay tanto consumo.
Y se ve esto en los números que estamos moviendo, ¿no? Se ve esto en la necesidad y en la oferta y la demanda con transportistas. Y durante los últimos años, siempre en la balanza del poder entre el embarcador y el transportista, siempre la sentíamos un poco más al transportista. ¿Qué significa eso? Que pues había menos camiones y que la tendencia la marcaba el transportista o el que tenía la capacidad de qué tarifas, hacia dónde vamos, porque él tenía el poder. Y ahorita como que la balanza se ha movido un poco más al embarcador porque hay una sobreoferta de transporte, de camiones, de capacidad. Entonces, eso ha cambiado un poco. Y pues obviamente esto viene mucho de lo que comentó Luis, ¿no? Pues todo el tema de aranceles nos ha afectado, el bajo consumo nos ha afectado, la baja inversión extranjera directa, y esto nos está ocasionando problemas. Pero siempre que vemos nosotros lo que está sucediendo en el transporte ahorita, nos tratamos de enfocar en lo que va a suceder, ¿no? Ver un poco más hacia el futuro. Las inversiones en transporte o en infraestructura de transporte son a largo plazo. Entonces tenemos que prepararnos para dos escenarios. Un escenario en el que México sea beneficiado por el tema de aranceles comparado a otros países, y el segundo escenario donde seamos afectados. Entonces en uno va a crecer la demanda de transporte y en otro va a disminuir. Tenemos que estar preparados para ambos escenarios y tenemos que trabajar para poder tener esa respuesta a cualquiera de estos, ¿no? Pero sí tenemos muchos retos, y a mí siempre que hablo de retos me gusta hablar que son oportunidades y las soluciones. Entonces ahorita me voy a enfocar un poco en los problemas y después un poco en las soluciones, pero definitivamente el problema más grande que tenemos es la inseguridad en las carreteras, ¿no? Esto es cierto, todos los números que dice Luis, aunque nos duelan, pues son reales. El robo sigue, no hemos visto esta disminución crítica del robo a las mercancías, y lo vivimos día a día. Y esto del robo ha ocasionado un problema igual de grande, que es el déficit de operadores, ¿no? Nos faltan 50,000 operadores en México. Y estos 50,000 operadores, al igual que el robo, lo sentimos día a día. Siempre había un indicador con las empresas de transporte en México que medíamos cuál porcentaje de nuestra flota estaba trabajando. Y siempre un buen número, un KPI que era razonable, era tener 80-90% de tu flota trabajando, 95% llegábamos. Ahorita actualmente, por la falta de operadores, hay flotas que están entre 60, 70, 80% de los camiones trabajando, ¿no? Entonces, esto significa que tienes un gran número de camiones parados en las terminales sin poder ser eficiente y sin poderlos mover. El tercer problema es que hay una infraestructura insuficiente. O sea, esto incrementa la demanda, ¿no?, de transporte. Actualmente tenemos puertos saturados. Los puertos más grandes del país, Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Manzanillo moverá alrededor de 3.5, 4 millones de TEUs anuales. Lázaro Cárdenas alrededor de 3 millones de TEUs anuales. Y actualmente se encuentran saturados, y no necesariamente por el tema de infraestructura portuaria, pero sino también el tema aduanal que conecta a los puertos, o el autotransporte, o los ferrocarriles, o todo se vuelve un poco complejo, y a veces están saturados estos puertos, que eso nos ocasiona varias dudas, ¿no? Que si queremos ser este país de gran crecimiento, pues tenemos que primero solucionar ese tema de infraestructura. Las carreteras en mal estado, que eso también nos lleva a un tema de inseguridad. Una carretera en mal estado, pues obviamente ocasiona saturación, obviamente que ocasiona que sean más lento el transporte y todo eso, entonces nos puede ocasionar problemas de seguridad, y también hay una falta de almacenes muy grave. Y ya los otros problemas me voy un poco a los procesos aduanales, que son complejos, y hay baja conectividad. Con eso hablo de que cuando ANAM empieza a reportar a la parte del ejército o aduanas en México, pues ese problema ocasiona problemas complejos donde la ANAM ya no se dedica solo a solucionar problemas y crear más negocio y facilitar el negocio, sino se dedica un poco más de tema de inseguridad de mercancías que están entrando al país, y se deja al lado un poco el tema de ser más eficientes en los procesos. Y bueno, también me gusta tocar un tema al final de que tenemos una flota vieja en México, ¿no? Una flota vieja de tractocamiones, de camiones, alrededor del 20 años promedio. Si tú piensas que la flota promedio es de 20 años, pues tenemos camiones
que tienen 40, 50 años en las carreteras, ¿no? Y eso ocasiona problemas de seguridad, pero también ocasiona problemas ambientales y también ocasiona problemas de servicio hacia los embarcadores. Entonces también tenemos que pensar un poco en cómo podemos renovar la flota, cómo podemos hacerla más eficiente, y eso también ayuda a que los operadores estén un poco más contentos. Ya que dije los problemas, ahora las soluciones, ¿no? O sea, siempre es bueno platicar un poco de cómo podemos solucionar estos problemas. Y el primero de seguridad creo que sí se soluciona con tecnología. Creo que sí debemos invertir mucho más en tecnología. Nosotros, por ejemplo, invertimos y muchas empresas de transporte están invirtiendo en las cámaras, que al principio es un problemón presentar las cámaras a los operadores, pero es un tema como los GPS en los 90, ¿no? Empezando los 2000, donde los GPS era difícil de implementar y estar siguiendo un operador y no había muchas flotas que los tuvieran. Ahora creo que el tema de las cámaras vamos hacia allá y cada vez van a ser más inteligentes y cada vez va a estar en más flotas y se va a utilizar de mejor manera. El tema de capital humano, ¿no? La falta de operadores, pues es gravísima, los 50,000 operadores que comentamos, y tenemos que crear programas de reducción de rotación. Tenemos que realmente enfocarnos no solo los transportistas, pero sino todos en la cadena de suministro. Tenemos que involucrar a la parte de los clientes, tenemos que involucrar a las autoridades, tenemos que involucrar a las líneas de transporte para realmente mejorar la calidad de vida de los operadores con seguridad, con tecnología, con mejores camiones, y también traer un poco de algo que hemos dejado al lado, que es mujeres operadoras, ¿no? La verdad es que no hemos invertido en realmente traer más mujeres hacia el gremio, que ahí creo que está la solución. Pero no es solo empezar a empujarlas a que se suban al camión y empezar a capacitar a las mujeres, sino tenemos la infraestructura para realmente apoyarlas a que se vuelvan operadoras. Tenemos baños en nuestros EDIs para mujeres, tenemos baños en las empresas de transporte para mujeres, en los paradores seguros hay baños para mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tiene que haber un poco de cambio cultural en ese aspecto. Infraestructura y proyectos estratégicos, creo que vamos en buen camino con el tema de infraestructura ferroviaria. También Luis comentó un poco sobre la inversión que está teniendo el gobierno en el sureste del país, con el tren Maya interoceánico, se está creciendo la capacidad y también se está platicando de un proyecto muy importante de inversión en el puerto de Manzanillo, ¿no? Donde llevaría la capacidad prácticamente de los 4 millones de TEUs anuales que aumentamos, que lo podríamos incrementar hasta 15 millones de TEUs. Y bueno, también hay procesos aduanales y regulatorios que se están trabajando con la ANAM y con la Secretaría de Economía y otras autoridades del gobierno para eliminar procesos que entorpecen el procedimiento aduanal. Entonces, platicamos con ellos, están muy abiertos y creo que eso es muy bueno. Y también, por último, en tema de la edad promedio de las unidades, se está platicando sobre otra vez levantar proyectos como la chatarrización que se tenía, en el cual puedes tú meter un camión viejo y te ayuda el gobierno a comprar un camión más moderno, ¿no? Aquí México versus el mundo, nada más quería así platicar, me gusta mucho el tema de los puertos porque sí es crítico, no hablamos de los 4 millones de TEUs que mueve un puerto cuando tenemos puertos en China y en Asia que están moviendo alrededor de 40 millones de TEUs anuales. Entonces, si queremos competir contra el mundo y realmente ser una solución logística, un hub logístico, tenemos que enfocarnos un poco en esto. Ya me voy a meter mucho al intermodal y me voy a meter mucho primero explicando los 4 modos de transporte principales, que pues obviamente está el carretero, que es el autotransporte convencional como nosotros lo llamamos, y aquí tienes el servicio público federal contra flotas privadas, ¿no? Flotas privadas pues son los Bimbos, Coca-Colas que tienen la unidad propia, que ellos la manejan o la operan, contra el servicio público federal, que son estas empresas de autotransporte. También hay servicios OTR dedicados, que los dedicados es como tener tu propia unidad contratando un servicio a un autotransporte. Y después tenemos el servicio del ferrocarril, ¿no? Que el servicio del ferrocarril en México siempre se conoció o se tenía una imagen como un servicio lento o un servicio que solo era para ciertos sectores o cierto tipo de mercancía, y actualmente con el intermodal y el multimodal podemos abrir la puerta a que se utilice el ferroviario para cualquier tipo de industria, cualquier tipo de mercancía que se mueva actualmente en una caja de 53 pies, ¿no? Entonces, es lo que hace el intermodal y el multimodal, te apoya a que puedas utilizar el ferrocarril de una manera
más económica y fácil sin tener que tener una escuela o sin tener que invertir en infraestructura en tus instalaciones. Y también otro modo de transporte, pues obviamente es el marítimo, que el marítimo siempre en México, pues importamos casi siempre maquila por los puertos, se produce aquí, se usa la maquila y después ya exportamos por las fronteras nortes. También está creciendo algo en México que se llama el servicio feeder, que el servicio feeder te ayuda a usar un poco más proyectos de cabotaje, o sea que puedes hacer, digamos, un servicio feeder de Mérida, conectar al puerto de Manzanillo para de ahí subirte en un barco, o puedes utilizar un servicio feeder de Mazatlán para conectar Lázaro Cárdenas con Manzanillo, y esos servicios de cabotaje están creciendo en el país, ¿no? En el tema de seguridad que tenemos, a mí me gusta también desviar un poco la atención. Hablamos mucho del autotransporte y definitivamente es un tema de un foco rojo, pero también tenemos un tema que solucionar en el transporte ferroviario de seguridad, ¿no? Estamos trabajando mucho para empezar a hacer data sobre qué está sucediendo en el ferrocarril, dónde hay robos en el transporte ferroviario, en el transporte intermodal, para poder ir con las autoridades y también poner un foco ahí, ¿no? De cómo solucionarlo. Es cierto que el transporte intermodal actualmente se ha vuelto más seguro que el autotransporte convencional y tenemos una incidencia en varias rutas del 0.05%. Entonces, eso es uno de los grandes beneficios del intermodal, que ahorita voy a platicar de los otros 3 beneficios, pero sí hay robo y sí es un tema donde tenemos que tocarlo, ¿no? El robo del intermodal no es como el robo del autotransporte convencional. El robo del intermodal es paran los trenes, ya quitándole el aire entre las plataformas, paran el tren o de alguna u otra manera llegan a parar el tren cuando está fuera de alguna terminal, y de ahí es crimen organizado donde abren los contenedores y van sacando la mercancía, ¿no? Es imposible robarte un contenedor completo de un tren, pero sí pueden abrirlo y robarse la mercancía por adentro. Entonces, también estamos invirtiendo en tecnología para enfocarnos en esto. Dentro del intermodal hay subsegmentos, que es muy importante conocer esto. Tenemos 3 subsegmentos en intermodal, que es el marítimo, que el marítimo conecta los puertos de México con el interior de México, conecta Manzanillo utilizando Ferromex, Lázaro Cárdenas conectando el CPKC, y Veracruz es muy curioso porque conecta los 2 ferrocarriles CPKC y Ferromex, ¿no? Y estas conexiones van al interior de México, como la Ciudad de México, como Monterrey, como el Bajío. Está el intermodal cross-border, que el intermodal cross-border conecta México, Estados Unidos y Canadá, lo conecta a través de varias fronteras, como lo puede ser Mexicali, como lo puede ser Piedras Negras, lo puede ser Laredo y otras terminales, ¿no? Dentro de este servicio intermodal cross-border utilizamos a ferrocarriles americanos y utilizamos también a ferrocarriles mexicanos para hacer la conexión. Y también se tiene el intermodal doméstico, digamos, intraméxico, que el intermodal doméstico intraméxico hay 2 vías que se utilizan, que puede ser la vía Interpacífico, que esta conecta toda la zona del centro del país, Bajío con Guadalajara, Culiacán, Ciudad Obregón, Hermosillo, hasta llegar a Mexicali y Tijuana, y también hay otras rutas como lo es Chihuahua y Monterrey. Entonces, el intermodal está madurando, el intermodal está creciendo, estos grandes proyectos de conectar todo el país, y se está logrando, ¿no? También voy a platicar un poco sobre servicios que existen ya, como el Tren Maya, que es una realidad que va a conectar el sureste del país, y también el transísmico, que nos va a ayudar a conectar regiones como Villahermosa, ¿no? No solo es esa parte de conectar el Pacífico con el Golfo, sino también va a funcionar para crear otras rutas conectando a Centroamérica y también al sureste del país. Dentro de las rutas intermodales, de lo que platiqué un poco, las rutas intermodales marítimas, ya comenté de los puertos, esto se mueve a través casi siempre del contenedor de 40 pies de la naviera, se utilizan contenedores de la naviera. En el cross-border se utilizan contenedores de 53 pies con las mismas dimensiones que una caja de 53 pies, mismo ancho, mismo largo del contenedor. Y aquí, como comenté, usamos varias fronteras para cruzar, como Tai, El Paso, también se puede conectar por Canadá, y se utilizan IMCs y flotas americanas, mexicanas y varios contenedores.
Y bueno, por último, ya comenté el Intraméxico, las rutas, y aquí se utiliza equipo casi siempre de los ferrocarriles, como el equipo de Ferromex o como el equipo de IMCs mexicanos. Y las razones por utilizar intermodal, porque a veces me preguntan mucho, oye, pues suena mucho más complicado que el autotransporte, ¿no? Puede sonar más complicado, pero es responsabilidad del integrador de servicio, lo que nosotros llamamos un IMC, Intermodal Marketing Company, vender un servicio que te ayude a hacerlo puerta a puerta, que sea lo más lo más similar al autotransporte convencional. Y hay 4 razones principales para usarlo. Al principio, pues es un transporte más económico que el autotransporte convencional, siempre y cuando la distancia sea alrededor o mayor a 500 kilómetros, ¿no? Pero es más económico, puede llegar a ser 25 a 30% más económico que el autotransporte convencional. También es más seguro, ya lo platiqué con la incidencia del 0.05%, es más ecológico, que a mí me encanta este tema porque cada vez más escuchamos a clientes o embarcadores irse por esta razón al intermodal realmente con una conciencia ecológica donde dicen, oye, ¿sabes qué puede ser en esta ruta? Igual, me va a salir igual que el autotransporte convencional, pero voy a apostar al intermodal porque es hasta 75% más ecológico. Y también hay beneficios operativos, como que ofrece mayor capacidad. Platicamos que el problema más grande del autotransporte es que no hay operadores, ¿no? Que nos faltan 50,000 operadores. En el intermodal utilizas a un operador para realizar 5, 10 o 2, 3, 4 cargas, en vez de perder al operador en un tránsito como México-Tijuana, donde vas a perder al operador 8 días y en donde el operador no va a ir a su casa en meses. Entonces, ahí es un gran beneficio el tema intermodal. En cuanto a beneficios también sociales, esto es muy interesante porque es lo que platicamos con la Secretaría de Economía y con el gobierno mucho de cómo podemos impulsar este modo de transporte. En primer lugar, la inversión es hecha por empresas privadas, como son los ferrocarriles. En segundo lugar, ayudas a que ya no esté tan colapsado todas las autopistas de México, la infraestructura la ayudas porque quitas camiones de la carretera al utilizar intermodal y mueves más por el ferrocarril, así disminuyendo lo que tenemos en las autopistas, ¿no? Que en México, Querétaro, te echabas antes 3, 4 horas y ahorita hasta 8 horas, pues ahí disminuyes el flujo de operadores en las carreteras, el flujo de camiones en las carreteras y disminuyes obviamente accidentes y riesgos en las autopistas. Aquí está cómo está compuesto todo el tema intermodal en México. Obviamente, las rampas intermodales se basan en dónde está la población, en dónde está la industria, y por eso llamamos el famoso triángulo entre México, Monterrey y Guadalajara. Platiqué mucho sobre el servicio estándar, pero a mí me encanta platicar un poco que el intermodal ya se está volviendo un servicio donde el ferrocarril se hace a la medida de cada cliente, donde antes no era así. Antes el ferrocarril para utilizarlo tenías que tener espuela y la empresa ferroviaria te decía cómo se deben de hacer las cosas. Actualmente ha cambiado muchísimo y las empresas de ferrocarriles han hecho una gran labor aquí en México a escuchar al cliente y hacer servicios que lo puedan apoyar. El primero, por ejemplo, es un Tepalcates Manzanillo, donde podemos transbordar contenedores de 40 pies a contenedores de 53 pies y traerlos por ferrocarril en México, así pues obviamente teniendo un tema de volumen más importante dentro de un contenedor. Hay temas como la imagen del centro, donde ya conectamos ahí sí 100% intermodal, utilizando un buque, utilizando un barco, utilizando ferrocarril y utilizando transporte para conectar México con Canadá y Estados Unidos. Y también el ejemplo del CPKC, ¿no? Donde es el primer ferrocarril totalmente vertical que conecta los 3 países sin hacer intercambio de ferrocarriles. Ya voy a terminar, aquí me voy muy rápido, nada más el balance de carga. Definitivamente ha crecido el intermodal y lo podemos ver en estos números, que ha sido un crecimiento exponencial la carga de intermodal durante los últimos años y más en servicios como Intraméxico, pero todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Los porcentajes de la carga que se mueve por intermodal comparado al autotransporte deja mucho que desear y es lo que estamos trabajando en la asociación para poder estar en estos foros y platicar un poco los beneficios del intermodal. Ahora, obviamente, hay retos en el transporte intermodal, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Pues es un mayor tiempo tránsito, que eso cada vez lo estamos logrando disminuir un poco más, pero digamos,
un flete puede llegar a ser 20-30% más lento que el autotransporte convencional. Obviamente platiqué de la complejidad operativa. Existe la complejidad operativa en estar moviendo un contenedor a diferentes modos de transporte y son muchos jugadores los que están jugando. Entonces existe esa complejidad que tratamos de facilitar utilizando tecnología y obviamente las limitaciones de infraestructura, ¿no? Donde tenemos que tener una terminal intermodal para que podamos operar los servicios intermodales. El futuro intermodal vemos mucho más rutas, vemos rutas que se pueden utilizar más cortos como lo de México-Guadalajara, vemos la ruta de Chihuahua crecer, vemos rutas entre Norteamérica crecer un poco más, vemos que el Tren Maya sí se va a abrir a poder utilizar el tren y conectar toda la parte intermodal del sureste como Mérida, Cancún, con Tijuana o hasta Estados Unidos. Le vemos mucha posibilidad ahí a través de reuniones que hemos tenido con ellos en Mérida. Vemos el interoceánico como una posibilidad, rutas más cortas, y también vemos una inversión muy grande entrando al tema intermodal. Y por último, sí creo que estamos enfrentando muchos retos logísticos, como es el tema de seguridad, pero creo que tenemos las claves para combatirlo a través de seguridad y procesos y trabajando más que nada con los operadores sobre cuáles son los procesos que deben de seguir y teniendo data. Por eso me encanta lo que platico un poco Luis, y la data que podemos ver aquí siempre ayuda a conocer ese tipo de data para tomar las mejores decisiones. Y también creo que falta esa inversión en infraestructura, ¿no? Que es esencial y que el gobierno se tiene que voltear a ver cómo podemos incrementar eso y no solo pensar en ahorita se viene una crisis, ¿qué va a pasar el siguiente año? Sino los proyectos de infraestructura son para los siguientes 15, 20 años y realmente invertir en hacerlos más eficientes. Creo que hay un crecimiento intermodal que se va a venir durante los próximos años por todos los beneficios que platicamos y también creo que estos servicios que está invirtiendo el gobierno, nos gusten los colores o apoyemos sí o no, son buenos porque cuando creas una infraestructura ferroviaria, afortunadamente apoyas a que el país sea más competitivo, ¿no? Y pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias, Luis. Muy bien, Diego, pues muchísimas gracias. Extraordinaria presentación como presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal, pues, con todo el conocimiento. Vamos a preguntar, tenemos un par de preguntas. ¿Qué tan seguro es el transporte ferroviario? ¿Se tienen retrasos por bloqueos? Buena pregunta para ti, Diego. Sí, Agustín, pues bueno, se ha vivido este tema por el bloqueo más que nada que se tuvo en Veracruz hace varios años. Afortunadamente ya no se ha vivido, perdón, en Lázaro Cárdenas, afortunadamente ya no se ha vivido algo así en los últimos años donde hemos tenido un bloqueo que dure más de 1, 2, 3 días. Entonces ha ido mejorando muchísimo esto, es mucho más seguro que era lo que se tenía antes y ya no tenemos ese tipo de bloqueos que se vivió en Lázaro Cárdenas. Afortunadamente se ha platicado mucho con las autoridades y se han llegado a acuerdos donde se tiene que liberar automáticamente porque representas no solo carga que necesita llegar a CEDIS, ¿no? Transportamos de todo en el transporte ferroviario, transportamos producto médico, transportamos perecederos, transportamos de todo que se necesita seguir moviendo. Entonces, creo que ese tema de los bloqueos ya quedó atrás. Y en cuanto a seguridad, lo que comenté, ¿no? Depende también, como lo que comenta Luis en el autotransporte, depende de las rutas, pero tenemos rutas que es mucho más seguro que el autotransporte convencional. Y si vemos las gráficas de robos al intermodal, podemos ver una disminución y esto se debe a que los trenes ya son mucho más rápidos que lo que eran antes. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿nos ha pasado que se han robado todo el contenedor o un cliente con televisiones se han robado contenedores enteros con Ferromex? Bueno, pregunta para ti. Sí, desafortunadamente lo que comenté, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los trenes? Es que los llegan a parar el crimen organizado, hemos revisado dónde sucede y lo que hacemos o lo que hemos tomado un poco de acción es que vamos y medimos dónde está realizando esos robos y de ahí se ponen seguridad y después se van moviendo a diferentes localidades. Desafortunadamente sigue sucediendo, lo que sí hemos visto es que ha disminuido mucho más. Afortunadamente ya no vivimos eso que vivíamos hace años donde los abrían como corcholatas y sacaban la mercancía. Actualmente lo que hacen es rompen sellos y lo abren, pero sí llega a seguir sucediendo. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Pues ayuda mucho meter GPS en los contenedores para estar midiendo en dónde sucedió exactamente estos robos y también estamos platicando con asociaciones como la NERPB donde vamos a tomar un poco más de información, ir con las autoridades para que nos ayuden.
Y bueno, sigue la pregunta, ¿no? Que en estos casos, en Sí. este experiencia de momento, de toda la cadena, se roban estos contenedores. Que cambia mucho la ubicación. Desafortunadamente hemos visto que la parte del Bajío era donde se tenían algunos robos críticos. Después lo vimos un poco más en la parte del Pacífico. No vemos muchos robos en todo lo que conecta cross-border. Ahí la verdad es que es casi mínimo. Sí lo tenemos identificado y lo vamos a ir compartiendo. Si quieres, Andrea, te pasamos un poco de información. Ok. Segunda, ¿sabemos si en Puebla hay alguna forma de apoyarnos con la autoridad? Nos están impactando directamente robos con Yammer, el CEDIS, destino, nuestro giro es electrónica. De igual forma, entendiendo que el siguiente año es mundial, el robo de nuestros productos, sobre todo pantallas, ya representa una alta demanda en el mercado negro. Bueno, lo mismo que decíamos hace ratito, ¿no? Dependiendo, obviamente, de la situación del mercado, pues va a incrementar el tipo de producto caliente, ¿no? Bueno, pues nos ponemos a tu disposición. Esta es nuestra pregunta que pueda ser respondida rápidamente, pero lo que te sugiero es que te acerques con nosotros. Nosotros podemos diseñar una estrategia definitivamente en términos de tu producto, de las vías de comunicación. Hay que entender tu operación, hay que entender exactamente qué tipo de seguridad electrónica estás utilizando, darte alternativas en seguridad electrónica, establecer obviamente horarios, rutas, puntos de detención. Tenemos que identificar, por supuesto, también el trabajo en avanzada con autoridades, entre otras muchas cosas que podríamos darte. Te sugiero que te acerques con nosotros al área de inteligencia de Overhaul para que te podamos asesorar. Muchas gracias. Continuamos con el siguiente, por favor. ¿Qué recomendaciones tienen respecto a que mi mayor incidencia es afuera de mi centro de distribución, sin importar día y hora? Bueno, esto se llama victimización múltiple reiterada. Ya eres una víctima y eres una víctima constante. Obviamente entienden tu operación, entienden los horarios, entienden el tipo de producto que manejas y por consecuencia los delitos no van a bajar desafortunadamente con respecto a lo que me mencionas. Tendrías que considerar, obviamente, analizar exactamente cuáles son los requerimientos que tienes que tener afuera de tu centro de distribución, tus cadenas de información, las operaciones que tienen, porque seguramente ya tienen mucha información acerca de ti. Cada robo es una interacción víctima-victimario donde el grupo criminal tiene una entrevista y obtiene información. Cada robo es un éxito para ellos y un proceso de maduración de su forma de operación criminal. En consecuencia, mientras más haya, más exitosos van a ser. Tenemos que trabajar, te solicitaríamos te acerques con nosotros, por favor. Adelante. Desafíos del transporte de México cara al Mundial 2026. Pues miren, más que el tema del Mundial, que es un evento sumamente coyuntural, yo les diría que dentro de estos 4 motores de la economía, considerando el factor exportador, pero la disminución de los otros 3 motores de la economía, tendríamos que considerar exactamente cuáles son los efectos que va a tener obviamente en la demanda de las mercancías. Lo veíamos rápidamente, así, el primer efecto es sector alimentos y bebidas, incremento, metales también está incrementando, agroindustrial también está incrementando, sector exportador también le están pegando. Entonces, con independencia de la entidad o de la vía de comunicación, tenemos que orientarnos hacia el tipo de producto que va a ser demandado. Es un tema de oferta, es un tema de mercado, de oferta y demanda. En consecuencia, entendamos esto más que el factor coyuntural. Adelante, por favor. Y creo que estamos a punto de cerrar. Adelante, tenemos 2 minutos. Considerando los tramos y productos con mayor incidencia de robo identificados en el reporte Q2 2025, ¿cuáles serían las estrategias más efectivas y económicamente viables que recomiendas para los transportistas medianos que operan bajo esquemas dedicados o intermodales? Bueno, creo que esta es para ti, mi estimado amigo. ¿Y cómo puede el uso de inteligencia accionable escalarse? Bueno, esta última te la contesto rápido, sin depender completamente de soluciones de alto costo. La inteligencia accionable te va a permitir justamente reducir el incremento de tus costos. Probablemente estés utilizando custodias de punto a punto en un destino donde no tienes incidencia delictiva o donde no necesariamente quizás necesites tener en algún punto específicamente alrededor de las zonas metropolitanas. A lo mejor lo que tú estás haciendo es invertir un presupuesto de forma total, considerando quizás tus matices de valores, pero no estás considerando los sitios o los puntos donde estás transitando, o con base en eso generar una estrategia, obviamente, de un modelo de prevención. Te sugiero otra vez, se acerquen con nosotros,
para poder, obviamente, diseñar este modelo junto con ustedes. Adelante, Diego. Creo que la primera parte de esta pregunta es para ti. Pues sí, creo que la tecnología está, o sea, creo que ya hay tecnología económica para evitar robos, tecnología que se puede implementar fácil. Y también me iría un poco más allá de ir a revisar procesos, ir a revisar el capital humano, ¿no? ¿Cómo están los operadores? Si eres un transportista pequeño, mediano, ¿cuáles operadores tienes? ¿Cómo lo estás capacitando para que sean sumamente seguros y que sigan los procedimientos de seguridad y platicar con ellos, ¿no? Siempre el mejor aliado en el tema de seguridad también debe ser el operador. Sí, definitivamente. Y hay, obviamente hoy en día la tecnología es mucho más innovadora en términos de, y menos costosa, por supuesto. Pues agradecemos mucho su atención, que tengan una excelente tarde y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos.